Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, oyentes, cualquiera que nos van a estar sintonizando en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en estos momentos eh, transmitiendo el primer episodio, el primer transmisión de lo que es este podcast Alfa y Omega. Es una bendición que el Señor nos concede el poder estar a través de estas plataformas, lo que es YouTube, Spotify, y más adelante estaré dando más información acerca de dónde estaremos transmitiendo lo que va a ser este hermoso programa, que es un podcast cristiano, especialmente preparados para hablar de las grandezas de nuestro Dios, para hablar de lo que es de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una historia maravillosa que es la historia del cristianismo. Eh, Creo que todos nosotros como iglesia del Señor, conocemos parte de la historia. A lo mejor no la conocemos toda porque esta historia es bastante profunda, sobre todo lo que ha sido la iglesia primitiva y hasta en esta generación, en estos tiempos de lo que estamos viviendo, cómo el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Lo más normal de todo podemos decir a través de la Biblia, pero muchísimos años antes que la Biblia existiera, hubieron estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo que la escribieron. A través de la historia del Evangelio, vamos a estar viendo lo que la iglesia ha pasado. La iglesia ha transcurrido una historia dolorosa a través de los años, tanto que hubo un tiempo que estuvo a punto de extinguirse por completo, porque hubieron los tiempos de los mártires, los tiempos de las persecuciones. La iglesia ha sufrido muchos tipos de peligros donde algunas veces estuvo a punto de desaparecer. Pero sabemos de que aunque el diablo haya querido destruirla, no lo va a poder lograr porque el que va con nosotros, el que está con nosotros, es más poderoso. Así es que me alegro muchísimo de este día maravilloso y sobre todo para dar inicio a este podcast. Tengo a unas hermanas invitadas en esta noche, la cual son del Ministerio Mujer de Fe de la Iglesia Misión Evangélica Plantillos de Jehová. Mis hermanas, que ellas tienen su programa todos los lunes a las 8 de la noche, y en esta hora pues me es un gran privilegio el poder compartir mi primer podcast con mis hermanas, que son parte del ministerio, pero les agradezco y que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanas, gracias por haber aceptado mi invitación de esta noche. Así es que voy a dejar el espacio a cada una de ellas para que pueda saludarles a través de esta plataforma. Mi hermana Juana, que está aquí presente, Dios me le bendiga, bienvenida. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada una de mis hermanas que estamos conectadas en este hermoso momento. Sean cada uno de ustedes amigos y hermanos que nos van a estar viendo, sintonizando. Esperamos que sea de mucha bendición este tema del que vamos a estar hablando para sus vidas, como pues creo que lo es también para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Gracias, hermana Juana. Es un privilegio tenerla aquí. Mi hermana Roxana, que está con nosotros también. Que el Señor le bendiga, hermana. Gracias por aceptar la invitación. Amén, hermano. Dios les bendiga a cada una de mis hermanas. Este nuevo programa que, si el Señor nos permite, pues se va a realizar. Amén. Y le doy las gracias por la invitación, hermano. Gracias, hermana Sandy. Está con nosotros también. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros en esta hora. Dios le bendiga, hermano. Gracias por esta invitación tan especial en su primer podcast. Sabemos que siempre que nos reunimos a hablar de la palabra del Señor es de bendición, y estoy segura de que este programa va a ser de mucha bendición para los amigos, para los hermanos que nos van a estar escuchando, y
Es un honor que sus primeras invitadas seamos nosotros, las mujeres de fe. Y gracias de verdad por su invitación. Muchas gracias, hermana. De verdad es un privilegio y como les digo, me alegra muchísimo y es un honor para mí como podcast de Alfa y Omega estar aquí compartiendo la palabra de Dios, porque como dijo hermana Sandy, a eso es que nos reunimos siempre, a hablar de la palabra de Dios. Así es que también tengo el honor de presentar a nuestra hermana Cecilia también, que está con nosotros. Dios le bendiga, hermana. Gracias por estar aquí. Hermana Cecilia, ¿me puede escuchar? El Señor les bendiga en esta preciosa noche, hermanos, familiares, amigos. Es un honor, es un privilegio muy grande que el Señor los permite, el poder estar compartiendo con mis hermanas, con nuestro hermano Giovanni, lo que es la palabra de nuestro Dios, ya que sabemos que es el mejor momento, es lo mejor que nosotros podemos hacer, reunirnos para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Sabemos que la palabra de nuestro Dios no se lo quiere ir con ellos. Nosotros sabemos. Amén. Creo El que Señor les bendiga. Y es gracias, hermana Cecilia. Tenemos una falla ahí en el audio con la hermana Cecilia. Así que, pero no, aquí seguimos adelante. Estamos a través del Zoom con mis hermanas, ya que pues reunirnos con todas y estar en un solo lugar es algo imposible, pero para eso existen estas plataformas y qué bueno que nosotros podemos usarlas para el beneficio de predicar la palabra de nuestro Dios. Así que también está nuestra hermana Jenny Guzmán, le doy la bienvenida, hermana, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, buenas noches. Es un privilegio, siempre es un privilegio hablar de todo, ¿no? Lo que se trata de la obra de Dios. Y qué bueno que hay un nuevo programa. Yo me gozo siempre. Quiere decir que la obra de Dios siempre va para arriba, llevando el evangelio, el evangelio que todos nosotros tenemos que estar hablando de Dios, el testimonio de Cristo. Es un privilegio, hermano. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, muchas gracias a ustedes también. Como dije, hermanas, al principio vamos a estar hablando una serie de podcasts acerca de la historia del cristianismo, porque es bien interesante, hermanos, hermanas, saber verdaderamente la iglesia, saber su historia, su nacimiento hasta este tiempo, porque todas las profecías de las Escrituras se están cumpliendo. Hay algunas que faltan por cumplirse. Todos sabemos que como iglesia estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a proseguir, hermanas, y para comenzar a entrar a la historia, no podemos comenzar sin antes leer una porción de las Escrituras, ya que este podcast, hermanas, está dirigido a aquella audiencia que quiere saber de Dios y aquellos que están por convertirse, que tal vez no se han convertido al Señor, esperando que este programa les sea de bendición a cualquiera que lo vaya a escuchar. Como dije, hermanas, es un proyecto que hace tiempo he venido pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que me permitiera comenzarlo, pero antes de todo hemos estado trabajando juntos para la gloria de nuestro Dios y he aprendido mucho acerca, hermanas, de cómo estar como liderando a través de lo que es la tecnología. El Señor me ha permitido, hermanas, presentar la aplicación en lo que es de la Apple Store, en iOS. Les invito también a cualquiera que nos pueda sintonizar a que la descarguen. Va a ser de bendición para cada uno, hermanos, hermanas. La aplicación se llama como el programa, el podcast Alfa y Omega. Ahí lo pueden encontrar todos los programas, todos los podcasts
estarán ahí, hermanas, en el futuro. También en Spotify, en la aplicación de podcast que todos los iPhones la tienen, también va a estar ahí. En mi canal de YouTube, hermanas, hermanos, amigos, también lo pueden encontrar como Alfa y Omega Podcast. Ahí va a estar, hermanas, esperando que este proyecto sea de bendición para cada uno de ustedes, porque el único objetivo lo tenemos todos, que es predicar de la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a iniciar. Vamos a, hermanas, cualquiera que nos sintonicen, que puedan tener una escritura en sus manos, el Evangelio según de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Quiero tomar solamente, hermanas, el otro versículo, el 2 dice, este primer censo se hizo siendo, dice, Cirenio gobernador de Siria, e iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. He tomado estos versículos, hermanas, para comenzar acerca de la historia, porque como les dije al principio, no podemos comenzar esta historia del cristianismo sin antes hablar de Jesús, porque Él es el que comienza, Él es el autor número uno de esta historia, porque todos conocemos, hermanas, de que por Él es que nosotros tenemos el Evangelio. Por Él es que nosotros tenemos la salvación, que hoy día nosotros nos gozamos en ella. Así es que comienza diciendo en Lucas, en aquel tiempo cuando este emperador hizo que todos, hermanos, se empadronaran, como digamos, el censo. ¿Qué es el censo? El censo, hermanos, es prácticamente contar una población. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque estos emperadores, hermanos, querían tener el control absoluto de una población. Y en este tiempo Jesús ya estaba en la tierra. Ya Jesús había arribado y se había cumplido la promesa que un día le fue dada allá en Génesis 3:15, donde nos dice que fue la primera promesa de redención, donde el Padre Celestial prometía un Salvador. Porque conocemos la historia, hermanos, de Adán. Dios se lo dio todo, pero él lo perdió. Y a Dios nadie lo puede tomar por sorpresa, sino que él ya tenía, hermanas, preparado lo que iba a ser la redención de la humanidad, aquella humanidad que fue maldecida, que, hermanas, fue, podemos decirlo así, maldita en aquel tiempo, porque el pecado entró y el pecado vino a corromper y a destruir todo, absolutamente todo lo que Dios había creado. Así es que en este libro maravilloso del Evangelio de Lucas, hermanas, es uno de los evangelios que habla más y narra más de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas es el único evangelio que narra acerca de la niñez de Jesús. Muchos podemos preguntarnos, pero Jesús fue un hombre como nosotros, claro que sí, pero también Él tuvo una infancia, Él fue niño igual que nosotros. Entonces, a veces ignoramos o a lo mejor no pensamos verdaderamente, pero ¿qué fue de Jesús en aquel tiempo? Si Él fue un niño de 5, 6 años, 8 años, que anduvo corriendo, jugando con sus amigos, igual que todos. No sé, mis hermanas, si ustedes alguna vez les ha llamado la atención de saber cómo habrá sido la niñez de Jesús. Porque la Biblia solamente, como digo, el Evangelio de Lucas es la que nos habla a través de su historia de la niñez. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo Lucas supo todo esto? Recordemos que Lucas fue un historiador, Lucas fue un investigador. Todo lo que Lucas escribió, hermanas,
es porque él lo investigó. Y según la historia, la madre de Jesús, María, fue quien le contó todo acerca de lo que él habla en su evangelio. No sé, la hermana Juana, si alguna vez se ha preguntado o ha querido indagar acerca de la niñez de Jesús. Para comenzar esta historia tenemos que comenzar de la raíz de todo. Pero yo quisiera saber la opinión de ustedes acerca, qué opinan acerca de cómo haber sido la niñez de Jesús. Y es bonito indagar, como dice la palabra, y quizás el meditar en cómo habrá sido la vida de él. Porque como usted dice, en este evangelio es donde donde habla de la niñez del Señor. Vemos de que acá dice, ¿verdad?, de que ellos fueron y presentaron al niño en el templo. Estaba yo leyendo hace poco donde dice la palabra de que cuando los padres habían regresado, se dieron cuenta de que el niño no estaba con ellos y que ellos andaban angustiados buscándolo. Vemos de que el Señor es santo. Él fue un niño, me imagino que no le dio problemas a sus padres, un niño que obedeció. Él ¿cómo puedo decirle? Él escuchaba los consejos que le daban, él creció junto con sus hermanos y muchas veces, ¿verdad? Cuando somos varios hermanos, podemos ver de que cada uno tiene diferente carácter y casi que siempre hay pleitos entre hermanos. ¿Cómo sería la vida del Señor con los hermanos? A nosotros meditar, creemos, me imagino de que fue un niño tan obediente, bien portado. En ese momento dice la palabra de que sus padres no sabían que él se había quedado. Pero vemos que cuando su madre le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Como madre estaba angustiada al no saber de su hijo. Pero él le dice que no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Vemos que él estaba con ese anhelo predicando la palabra del Señor. Pero dice la palabra de que él se fue con ellos. Entonces ahí vemos la obediencia de que él tenía, que él se sometía a sus padres. Él ha de haber crecido aprendiendo, ¿verdad?, el trabajo que hacía su padre. Bueno, su padre, ¿verdad?, de que lo estaba creando, lógicamente sabemos de que pues el Señor, él lo creció, pero pues él es el Hijo de Dios. Pero vemos la obediencia que él tenía con ellos. Y es bonito si nos ponemos a meditar, hermanos, a imaginar, ¿verdad?, cómo ha de haber sido el comportamiento del Señor. Gracias, hermana. Bueno, la opinión de la hermana Juana dice de verdad de que es posible de que haya sido un niño obediente. Eh, bueno, es la opinión de cada quien, ¿verdad? Pero sabemos que los niños a veces son terribles, ¿verdad? Como dije al principio, Jesucristo, hermana, no era diferente a nosotros. Lo único diferente es que Él era 100% Dios y nosotros pues solo somos humanos. Pero Jesús tenía las dos características. Él era 100% un humano, persona, con nuestros mismos pasiones, nuestros mismos deseos. Entonces, yo me lo imagino así, corriendo, peleando, como cualquier niño. Tiene una infancia. En aquellos tiempos que nosotros nos criamos, nos crecimos, hermanos, nos crecimos jugando polvo, jugando mables, jugando trompos. O sea, eso era algo tan bonito que creo que nos marcó la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo bueno que nos marcó en nuestra infancia. Entonces, en esta historia es tan importante hablar de lo que es de la vida de Jesús primero, hermana, porque a través de él es que se injertó lo que es la historia a la humanidad, el Evangelio. Nosotros sabemos
que Jesucristo fue el que introdujo todo esto a la humanidad. Entonces, es una historia maravillosa, sobre todo porque nuestra redención está de por medio. Pero en la opinión mía es así. Jesús pudo haber sido, no tal vez pleitito, que sabemos, ¿va? No sabemos, como sabemos de que es nuestro Señor y Salvador, siempre lo vamos a poner en un nivel diferente a todos. Pero la cosa es, hermana, de que Él fue una persona común en el tiempo, hablando de su humanidad. Pero bueno, es la opinión de cada quien. No sé, la hermana Roxana, ¿qué opina usted? Bueno, yo me imagino, hermano, que sí, es verdad lo que estaba diciendo la hermana, ¿verdad? Que pues ah, tuvo una niñez como común como los demás niños, ¿verdad? Y lo que me llama a mí la atención es cuando él se va, ¿verdad? Para el lugar donde se va a hablar de la palabra del Señor y comienza a compartir de la palabra del Señor. Y podemos ver que, pues, que la gente lo escuchaba, a pesar de que era un niño, ¿verdad? La gente lo escuchaba y no sé, es algo lindo porque de ahí comienza a dar un ejemplo y, y es un ejemplo muy bonito porque este, es como uno también le puede enseñar a los niños cómo el Señor crecía, cómo Él enseñaba desde pesar de su niñez. Y es algo bonito que uno les puede ir enseñando también a nuestros hijos, que son chiquitos, a compartir también de la palabra del Señor. Eso es un ejemplo muy bonito que Él nos ha dejado para que nosotros lo sigamos. Así es. Una de las cosas, pues, que nos hace diferentes también a nosotros, hermana, es la cultura, las Ujú, tradiciones judías a las de nosotros, es muy diferente. ujú. Sí, eso sí. Nosotros, hermanos, hermanas, como pueblo gentil que somos, nos crecen diferente. El pueblo de Israel, hermanas, según la historia, desde los 3 años comienzan a enseñarles lo que es la ley. Ujú, Un niño se crece con el conocimiento de lo que, sabiendo quién es Dios. Y nosotros, hasta que, no sé, hermano, si no somos cristianos y no tenemos padres cristianos, ¿cuándo es que nos vamos a enterar que existe Dios? ujú, Entonces, eso nos hace diferente porque la tradición de ellos son sumisos, se sujetaban a lo que era la ley. Desde los 3 años, en las escuelas, en toda parte, todos eran instruidos en lo que era en la ley. En ese tiempo hablamos de la ley de Moisés, pero sí, hermana. Bueno, gracias por su opinión, hermana Cecilia. No sé qué opina usted acerca de la niñez de Jesús. Bueno, yo me imagino un niño inteligente, un niño que era admirado porque aún aquellos hombres dice que se sorprendían al ver cómo él se sentaba a enseñarles. Me imagino yo ese niño rodeado de muchas personas, escuchando lo que él les hablaba, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Podemos ver, ¿verdad? Que era un niño que desde pequeña, ¿verdad? Fue instruido en los caminos del Señor porque sus padres le enseñaban, me imagino yo, no como algunos de nosotros, ¿verdad? Como usted decía, que quizás ya hemos llegado al conocimiento de Dios, ya bastantes mayores, por ejemplo, en mi persona ya llegué muy mayor al Señor, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y sí, me imagino un niño con mucha sabiduría, un niño igual como todos los niños, pero con algo diferente. Y era la sabiduría espiritual de su Padre, nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, verdaderamente la sabiduría no es algo indispensable, ¿verdad? Porque, pues como dije, es Dios 100%. Pero hay algo, voy a agregar algo después. Voy a preguntarle a la hermana Sandy qué opina usted acerca de la niñez de Jesús. ¿Usted cree realmente de que él fue un niño muy diferente,
que no se podía comparar con los demás, o cree usted que tuvieron prácticamente una característica igual a los demás? Ah, yo creo que fue diferente. Meditaba en lo que hablaban cada una de las hermanas y lo que decía hermana Cecilia, comparto lo mismo. Cuando él hablaba, lo describe al comienzo desde muy pequeño. Como usted dijo al principio, era carne, era ser humano como todos nosotros. Pero me ponía a meditar y no sé si en una ocasión ustedes han visto algún niño en la iglesia que sus papás los instruyen desde pequeños y ven a ese niño cómo se memoriza la Biblia, cómo adora a Dios. Creo que no alcanza la imaginación para imaginar cómo fue el Hijo de Dios. Si a un hijo de nosotros podemos hacer eso, que le adore a Dios, porque es hermoso ver a un niño adorando a Dios. Como dice la hermana, no muchos llegamos al Evangelio desde pequeños. Y no, no sé, me imagino que fue un niño especial, porque fue el Hijo de Dios. Y yo creo que ha de haber sido diferente a los demás. Claro, en muchos aspectos verdaderamente sí lo creo también yo, pero recordemos, hermanas, de que la Biblia, solo nomás el Evangelio de Lucas narra acerca de la niñez de Jesús. Y recordemos de que en una ocasión, como dijo la hermana Juana, cuando se les perdió y sus padres regresaron a buscarlo, lo hallaron predicando en la sinagoga. En la sinagoga estaban, hermanos, aquellos sabios, los eruditos, los maestros de la ley, los todo, por decirlo así. Pero ellos estaban admirados de la sabiduría que este niño tenía. Entonces, pero si los vamos a la historia, ¿cuántos años tenía Jesús en ese momento que él predicaba? Hermana Jenny, la dejo a usted para su opinión. Yo definitivamente pienso que él era distinto. Primero porque nuestros hijos vienen de una línea, ¿me entiende?, pecaminosa, se puede decir. Sin embargo, Jesús era hijo del Padre Santo. Y otro, también la cultura tiene mucho que ver. Creo que los judíos les enseñan a los niños desde chiquitos y tienen una disciplina bien estricta. Y lo digo porque lo he visto, trabajo con judíos y son muy estrictos. Sin embargo, nosotros ya somos más relajados, se puede decir, ¿no? Pero definitivamente pienso de que Jesús era distinto en todos los ámbitos, porque venía del Padre. O sea, no traía ninguna semilla humana. Dice que ningún hombre, ¿no? El Espíritu Santo lo puso en María. So, para mí era santo y venía con esa sabiduría desde allá, hermano. Así es, concuerdo con las opiniones también de ustedes, hermanas, como dije, en algunos aspectos, pero mire, dice la escritura, les voy a leer el pasaje donde está Lucas 2:41. Iban, dice, sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron: Madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Dice que estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué podemos aprender de esto? Una, María sabía el propósito y el objetivo de Jesús por su nacimiento, su promesa que le fue dada a ella. Pero aquí es muy importante notar, hermanas, dice que Jesús tenía 12 años. Si nosotros miramos en la historia, un judío después de los 12 años era considerado ya, por decirlo así, un joven, un muchacho, ya con la capacidad de entender, con la capacidad, hermanas, de tener, de saber lo bueno, lo malo, saber qué es pecado, lo que no es pecado, por decirlo así, el temor de Dios. Entonces, aquí donde nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, cuando nosotros nos preguntamos, de qué edad un joven se puede bautizar, o de qué edad puede ejercer esto y lo otro, el ejemplo más claro lo tenemos aquí. Jesús, de 12 años, ya predicaba la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que los doctores de la ley se maravillaban de su sabiduría, de sus respuestas. Pero miremos qué pasó antes de esa edad, porque ya 12 años, como digo, ya es un joven sabiendo con el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero que hay de 6, 7, 8 años. Mire, no sé si ustedes han visto películas. Yo en una ocasión, ahí está en YouTube están esas películas, donde el niño jugaba haciendo palomitas de barro, y él las soplaba y les daba vida y salían volando. O sea, hay películas que narran los milagros que Jesús hacía cuando era pequeño. Entonces, pero muchas veces nos crecemos con esta idea de que pudo haber sido verdad, porque pues, Él es Dios, podía hacerlo, pero la Biblia no dice eso. Entonces, una de las cosas muy importantes también es que Jesús no pudo haberse presentado a la humanidad como el Dios que es, porque no era su tiempo. Si nosotros recordemos en las bodas de Caná, cuando María le llevó que convirtiera el vino, Jesús le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. ¿De qué tiempo es que Jesús estaba hablando? El tiempo de introducirse a la humanidad como el Mesías. No era el tiempo para comenzar su ministerio terrenal. Y recordemos que la Escritura nos dice que Jesús era de 30 años cuando él comenzó su ministerio. Después de estos hechos, cuando Jesús era niño en Lucas, lo vamos a mirar hasta allá más adelante, cuando Jesús aparece en las bodas de Caná ya hecho un hombre. Pero miramos la edad, hermanos. Primero Lucas nos dice de 12 años, él ya predicaba la palabra. Su sabiduría era diferente a todos. Pero ahí lo miramos de 30 años, hermanas, presentándose a la humanidad como el Mesías tan esperado, como el Salvador tan esperado por el pueblo de Israel. Entonces, a través de esta historia nos podemos notar cómo verdaderamente fue la vida de Jesús. Como dije al principio, pudo haber sido un niño normal. Hoy en día, ustedes saben, todos los niños son de diferentes características. Unas niñas más tremendas, unos niños más apacibles, tranquilos, podemos decirlo. Pero también hay niños que son hiperactivos. O sea, nosotros vamos a ver de toda clase de características de los niños hoy en día. Hay niños que son tan tranquilos que pasan sentaditos con sus padres, pero hay otros niños que les gusta correr, tienen esa energía para hacerlo.
Entonces yo me he preguntado, ¿cómo era Jesús? Claro, según me dice la Escritura, ya de los 12 años, tiene una sabiduría más mayor que todas nosotros. Pero él es algo, hermanos, de que hay muchas historias que cuentan cosas que no son reales, pero nosotros nos tenemos que regir por lo que la Escritura nos dice. Entonces, y una de las cosas que me llama la atención también, conociendo lo que es la historia de Israel, sus tradiciones, sus culturas, entonces podemos notar de qué vivió Jesús, qué es lo que Jesús hacía. Hermanas, no podemos decir que Jesús, él siendo Dios, solamente se iba a sentar a comer, a esperar que se creciera o que le llegara el tiempo de predicar. No, según la historia de Israel, hermanas, los hijos, mayormente el primogénito, aprendía el oficio del papá. Entonces, ¿qué oficio tenía el papá de Jesús? Entonces, nosotros todos conocemos cuál era su oficio. Dice que él era carpintero. Entonces, Jesús, siendo el primogénito, tenía que andar de la mano de su padre todo el tiempo. Entonces, la instrucción que Jesús tenía venía de José. Ahora, muchas veces podemos preguntarnos, pero la Biblia no habla mucho de José. ¿Por qué José no es tan relevante en la Biblia? ¿Por qué la Biblia no habla tanto de José? Solamente habla, hermanas, en el momento de que el ángel le avisó del nacimiento y habla en esta historia cuando Jesús llegó a los 12 años. Pero después la Biblia no habla en ninguna parte de José. Ahora podemos decir, Jesús fue un niño humilde, obediente, pero si fue así es porque el papá lo instruyó. Y no estoy hablando del Dios del cielo, estoy hablando del papá terrenal que era José. No sé qué pueden opinar acerca de esto, hermana Juana. Sí, yo creo, hermano, de que, pues como usted dice, ¿no? Él tenía la responsabilidad de poder educarlo, de poder enseñarle los valores, ¿no? Como todo hogar, todo parte de familia, que le va a inculcar lo que es bueno, lo que no, porque como pues bien sabemos, que Él es el Hijo de Dios, también pues pasó cosas como todo ser humano, pero pienso que siempre, en mi opinión, pienso que siempre fue diferente a los demás niños, que fue un niño que pues escuchaba lo que sus padres le decían, que fue un niño sometido a ellos, obediente y aprender, ¿verdad? Lo que le enseñaron. Amén. Así es. Pero es muy importante, ¿verdad? Meditar en todo esto. Como dije al principio, la historia comienza con todo lo que fue su vida. Jesús en la tierra estuvo un poco tiempo. Alrededor un poco más de 33 años duró Jesús en la tierra. Entonces, pero también es necesario mirar en el tiempo que Jesús nació, estaba apoderado el imperio romano de Israel. Israel prácticamente, si lo vamos más atrás de la historia, nos vamos a dar cuenta ya en los tiempos de los jueces, Israel siempre se volvía en contra del Señor y Dios levantaba a sus enemigos para que lo castigara. Pero después de eso, hermanas, había un tiempo de que Israel clamaba por un Salvador y les mandaba un Salvador, les levantaba un juez. Este juez los libertaba, pero en el tiempo que el juez duraba, el pueblo de Israel duraba en paz. Pero una vez de que este juez moría, Israel volvía a lo mismo. En este tipo de situación era lo que siempre se vivía. Cuando Jesús nació, era Roma que estaba apoderada de Israel. Dice que Jesús nació en los tiempos de Herodes. O sea, estamos viendo que había un rey, pero el rey era romano. Entonces, el pueblo de Israel estaba, hermano, bajo el yugo de los romanos. Entonces, el pueblo de Israel esperaban con ansias ese Salvador.
ese Salvador que los iba a sacar de la esclavitud, del yugo romano. Pero el problema existió tan grande de que Israel esperaba a un Salvador que tomara el control y se sentara en el trono de Israel. O sea, nunca ellos pudieron comprender que el Salvador que venía a la tierra era en términos, hermanos, de salvación espiritual. No era lo que ellos esperaban. Entonces, pero es bien necesario connotar todos estos principios que acabamos de decir, sobre todo, ¿verdad? La instrucción de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Si miramos, y me voy a dirigir a hermana Roxana, si nosotros miramos, hermana Roxana, la vida de Jesús, ya hablamos de su niñez, que fue obediente, tuvo sabiduría, pero cuando llegó a los 30 años, antes de comenzar su ministerio terrenal, nosotros miramos de que él fue tentado. El diablo lo llevó, dice, para tentarlo. Antes que todo, Jesús tuvo que pasar una prueba. Y esta prueba, todos nosotros como cristianos, en un momento de nuestra vida la tenemos que pasar. Pero si miramos que Jesús fue tentado por el diablo, ¿por qué fue tentado? Porque él era hombre. Él, como dije al principio, era hombre 100% con los mismos deseos, con las pasiones de cualquiera. Lo único, la diferencia, que él tenía el poder, él tiene el poder, que es Dios, y él puede sujetar todo por el poder que en él está. Entonces, ¿qué cree usted, hermana Roxana, acerca de cómo fue tentado Jesús? Ah, bueno, hermano, él, como dice, él pues era Dios, ¿verdad? Y sí, pues el diablo pues sí lo tentó Y en su y lo tentó, humanidad, en su humanidad lo tentó. Y si nosotros vemos, nosotros también, nosotros como hijos de Dios, nosotros también pasamos momentos así, pero nosotros, cuando estamos bien sujetados en el Señor, nosotros vencemos esa tentación, esa prueba la vencemos, porque estamos agarrados del Señor. El Señor pasó esa prueba, pero Él la venció. Él la venció porque era hijo de Dios y Él tenía poder para vencer esa tentación. así es. Y si podemos ver, pues el diablo de todas maneras, ¿verdad? Ya en su, digamos, ya él ya siendo de edad, para él ya era más la tentación que el diablo le puso, pues ya era más, como más fuerte. Claro. Pero podemos ver que el Señor supo él vencer esa tentación y lo bonito es que él ah, Él tuvo, hermana, prácticamente Jesús usó la misma palabra, ¿verdad? Para poder ah, defenderse. sí, Entonces, eso es lo que hay que notar, que el enemigo, hermanas, él sabe bien lo que es la escritura. Porque, sí, pero una de las cosas que llama la atención es que Jesús fue tentado en tres áreas de nuestra vida. Y estas son ujú, las debilidades que todo ser humano tiene. Y el sí, Señor, antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar su predicación del Evangelio, el Señor, hermanas, fue tentado en estas áreas. Pero ¿con qué objetivo? Una de las cosas que podemos ver es cómo el Señor se defendió y salió reprendiendo al Satanás. ujú, ¿Por qué? Porque hermanas, tiene el poder para sujetar la carne. Entonces, esta es la enseñanza que nosotros tomamos. Como dijo, igualmente nosotros somos tentados de la misma manera. En tres áreas que nosotros como seres humanos somos débiles. Y por esa razón, Satanás tentó la humanidad de Jesús. Y miramos cómo se defendió.
hermanas, eso es algo que nos da un claro ejemplo a nosotros de cómo vencer la tentación en todas las áreas de nuestra vida. Hermana Cecilia, ¿algo que quiera agregar? Amén. Sí, podemos ver, ¿verdad? Como dice usted, cómo el Señor se defendió, ¿verdad? Cuando él le dijo, ¿verdad? Que no solo de pan vivía el hombre, porque podemos ver cómo en el momento que el Señor se encontraba, ¿verdad? En el sacrificio, el Señor estaba en ayuno. Amén. Entonces, el enemigo quiso tentarlo, eh, y diciéndole, ¿verdad? Di que esta piedra se convierta en pan. Entonces vemos cómo el Señor le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así nosotros hoy en día, ¿verdad? Sabemos que eh, como cristianos, y sí, el enemigo va a tratar de intimidarlos, pero sabemos nosotros, ¿verdad?, cómo podemos vencerlo. Y es a través de la palabra, es Amén. a través de verdad de sometiendo esta carne, porque sabemos que la carne no quiere nada con Dios, pero sabemos que es necesario que nosotros la sometamos para cuando lleguen esos momentos de debilidad, esos momentos en el cual el enemigo los quiera derrumbar, nosotros podamos estar fuertes en la mano de nuestro Dios. Podemos ver también, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo que se tirara de aquel edificio. Bendito Dios, aleluya. Podemos ver cómo eh, el Señor tuvo, Él se pudo defender. Así pues nosotros eh, somos diferentes, ¿verdad? Pero tenemos el poder porque el Señor nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo para que también nosotros podamos vencer cualquier tentación que el enemigo quiera poner en nuestra vida. Y es a través de que hay esa búsqueda en nosotros, en todo momento, ¿verdad? Sujetando esta carne. Amén. Amén. Gracias, hermana. Como digo, es un ejemplo claro, sobre todo, ¿verdad? El poder que tiene el ayuno. Dice que el Espíritu Amén. lo llevó por 40 días y 40 noches al desierto para ser tentado. Entonces, pero como dije al principio, Jesús fue tentado prácticamente en su humanidad. Y me voy a dirigir a hermana Sandy. Pero una de las tentaciones, hermana Sandy, fue que lo tentó como verdaderamente como siendo Dios, porque Satanás le dijo en el versículo 6 del Evangelio de Lucas, cuando fue tentado, dice, mire, dice que si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Si usted se fija aquí, hermana Sandy, lo tentó de la manera, pero no en la humanidad. Lo estaba tentando diciéndole, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, tírate. Entonces, hermana Sandy, si Jesús hubiera obedecido, ¿usted cree que esto hubiera sido un error y hubiera ido contra las escrituras? Porque esto no, él no tenía que enseñarle nada a Satanás. Entonces, si nosotros miramos aquí, también de esta manera fue tentado, de igual manera como nosotros somos tentados. Hermana Sandy. Sí, me llama mucho la atención cómo comienza el versículo, que dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Es Exacto, algo que como cristianos a veces carecemos exacto. de no buscar la presencia de Dios y que el Espíritu Santo esté lleno, que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo. Vemos que, como usted decía al comienzo, era carne y pudo haber aceptado porque ya era, lo tentó la primera vez. Y dice que ahí en el versículo dice que tuvo hambre. Sabemos Exacto. que llega ese momento cuando quizás se han hecho, hay unos corridos y llega el hambre, porque llega. Entonces el enemigo, el Satanás aquí, podemos ver que él sabe las debilidades, como usted decía. Exacto. Entonces, pero también es algo tan increíble, porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la sabiduría. Y vemos la sabiduría como él le contestaba. Entonces, y le responde, dicho está, no temerás.
al Señor tu Dios. Entonces, y vemos cómo ya la última vez que él lo tenta, se apartó de él. Exacto. Entonces, vemos la importancia del Espíritu Santo, vemos la importancia de creer realmente quién nos guarda, quién provee para nuestra vida, quién nos da la fortaleza en medio de- del ayuno y en cada momento y en cada área de nuestra vida. Y sabemos que Jesús es un gran ejemplo de eso. Amén. Amén. Así es. No le quedó de otra a Satanás como no pudo, ¿verdad? Con él. Ujú. Pero sí fue tentado en las áreas que nosotros nos podemos también identificar en las áreas más débiles. Hermana Jenny, me voy a dirigir con usted. Mire, en una de las tentaciones, si no me equivoco, la última tentación, dice que de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. A esta tentación se le llama vanidad. Estaba tentándolo acerca de lo que es la vanidad. Nosotros sabemos, hermana Jenny, muchas veces que aún estando en la iglesia existe la vanidad en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces anhelamos algo que no podemos tener. ¿Por qué no podemos tener? Porque Dios va a proveer lo necesario para nosotros. A veces nosotros pedimos algo, pero Dios no lo da porque Dios sabe que no lo necesitamos. Entonces, Satanás lo quiso tentar de esta manera. Ahora, aquí es necesario notar, hermana, que por qué Satanás le ofrece todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque todos eran de él, le pertenecían por derecho. Desde aquel momento que Adán lo perdió, todos los reinos, toda la tierra, hermanas, fue Satanás que se apoderó de ellas. Entonces, claro, todo le pertenecía a él. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo le respondió el Señor? Le dijo, vete, Satanás. Le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y solamente a Él adorarás. Entonces dice que el diablo, como dijo hermana Sandy, lo dejó. Entonces, la pregunta aquí, hermana Jenny, es, ¿verdaderamente nosotros los cristianos, cree usted que nosotros caemos también en esta tentación? Sí, hermano, yo creo de que, bueno, el dinero no es, dicen que es no algo que mucho ser humano cae. ¿Por qué? Porque es, puede comprar tantas cosas con él, pero yo creo que el diablo, aunque él sabía quién era Dios y sabía que era el dueño de todo, pero lo que quería era como sacarlo del propósito, hacer que él mismo sintiera orgullo y usar el poder para, para que, para que tentando al Señor en su orgullo. Así es. Gracias, hermana. Hay que tratar la manera de ser mejores como cristianos. Dice que Él es nuestro proveedor, Dios provee lo necesario para su pueblo. Entonces, creo, hermanas, de que esto nos deja una gran lección. Hablar de la vida de Jesús. Jesús es el ejemplo supremo que nosotros tenemos que seguir. ¿Queremos ser mejores cristianos? Sigamos las pisadas de Jesús. ¿Queremos ser buenos seres humanos? Sigamos el ejemplo de Jesús. Porque Jesús, hermano, es Amén. el modelo que nosotros tenemos que seguir. A través de Él, nosotros tenemos esta gran salvación. Ahora a nosotros nos pertenece y tenemos el deber de cuidarla. Él nos enseñó la manera de cómo vencer al mundo. Él dijo, ¿verdad? Confiad, dice, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones, pero si yo lo vencí, también nosotros podemos vencerlo. Como dijo la hermana en lo que dijo la palabra ahí, lleno del Espíritu. O sea que nosotros tenemos que llenarlos de Él, de llenarlos del Espíritu, porque Él es el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Aquí nosotros prácticamente, el Señor nos enseña la debilidad del ser humano, pero también Él nos muestra cómo vencer la tentación del diablo. Así es que, hermanas, muchas gracias por sus palabras de esta noche.
Verdaderamente es un privilegio haber compartido, porque hermana, eso de hablar de la palabra de Dios es lo mejor y es prácticamente nuestras conversaciones como cristianos. Hablar de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era necesario comenzar esta historia, como ha sido este capítulo 1 de la historia del cristianismo, que es, hermana, cristianismo e historia. Cómo comenzó la introducción del Evangelio a la humanidad. Todos sabemos que es por medio de Jesucristo que todo ha comenzado. Dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, pero después de esto acontece, Jesús, Él escoge 12 apóstoles, los instruye. Ellos conocieron todo lo que su maestro hacía, anduvieron con él, aprendieron de él, todas las instrucciones fueron de él. ¿Por qué? Pues el propósito era que ellos siguieran lo que él comenzó, que es el Evangelio. En el siguiente capítulo, hermanas, será el cumplimiento del tiempo. Este es el capítulo 2 de la historia del cristianismo, la cual les invito a todos aquellos que nos van a escuchar, que van a ver este video, que estén atentos, porque esta historia se pone buena, como podemos decir, y muy interesante, porque como digo, es necesario que nosotros sepamos. Sabemos que la escritura fue escrita por grandes hombres inspirados por Dios. Toda la escritura es la palabra de Dios revelada para nosotros, inspirada por el Espíritu Santo para que llegara a nosotros. Así es que gracias a todas hermanas, ellas son una parte del ministerio de Mujer de Fe, que en cada lunes ellas están predicando la palabra de Dios. Agradezco la oportunidad y gracias por la invitación que ustedes, hermanas, aceptaron estar conmigo esta noche en la inauguración de este ministerio que va a ser de bendición, lo que es el podcast Alfa y Omega. Así es que la voy a dejar a cada una de ustedes para que puedan despedirse, hermana. Voy a comenzar con la hermana Juana y así pues les agradezco la oportunidad, hermana Juana. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ha sido de mucha bendición el poder estar meditando, ¿verdad? Todos juntos en la palabra del Señor y compartiéndola con cada uno de ustedes, estimado amigo o hermano que va a estar escuchando. Siempre bueno, ¿verdad? Es un deleite el poder meditar en la palabra, porque juntos vamos compartiendo y vamos conociendo más de la vida del Señor, conociendo de nuestro Dios. Ha sido una gran bendición, hermano. Gracias por la invitación y hasta la próxima ocasión, si Dios así lo permite. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Juana, hermana Roxana. Dios les bendiga, gracias por haberlos sintonizado. Damos gracias a Dios por esta bonita enseñanza que hemos recibido y porque así aprendemos bastante de la palabra del Señor. Y muchas gracias, hermano, y Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Cecilia. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio. La verdad que nos hemos gozado compartiendo la palabra de nuestro Dios, aprendiendo, porque sabemos que cada día aprendemos más de la palabra de nuestro Dios. Ha sido de mucha bendición y esperamos que tanto para ustedes que nos han escuchado sea de mucha bendición. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Giovanni, que Amén. es el que el Señor puso en su corazón, ¿verdad? El estar en este hermoso programa. Y así pues nos vamos a seguir gozando, aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios en un próximo programa. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Cecilia. Verdaderamente es un privilegio, hermana Santi. Dios le bendiga. Fue un privilegio compartir este primer podcast con usted y con mis hermanas. Hemos aprendido y hemos refrescado nuestra memoria con esta hermosa historia. Y gracias a los oyentes que van a estar escuchando este programa, les invitamos a que sigan escuchando este podcast. Sabemos que va a seguir siendo de mucha bendición
y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, hermana Sandy, por su palabra. Así es que, es, como digo, será una bendición grande que Dios nos va a traer. Y también, pues, gracias, hermana Jenny, por haber estado con nosotros. Hermanos, ha sido una bendición. Siempre se aprende algo nuevo de la palabra de Amén. Dios. Gracias a Dios por este nuevo proyecto. Ah, y ha sido tremenda bendición el primer programa y hemos aprendido muchísimo. He disfrutado muchísimo también. Muchas gracias y les pedimos que sigan, ¿no? Siguiéndolo porque es el primer programa y es el primero de muchos. Gracias, hermana. Así es que les voy a pedir sus oraciones para que sea nuestro Dios, ¿verdad? Glorificándose, porque ese es el objetivo. Así es que, ¿qué más les puedo decir a la audiencia? Síganos, compartan y gracias por sintonizarnos. Dios siempre va a tener una palabra para cada uno de nosotros. Próximo programa será el capítulo 2 de la historia del cristianismo, el cumplimiento del tiempo. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Dios les bendiga.